¿Por qué el peso sigue y sigue fortaleciéndose ante el dólar? En este video te lo voy a explicar de una manera fácil y sencilla de entender. En número 1 tenemos los altos precios del petróleo que han ayudado a que el país tenga mayores ingresos. El haber comprado la refinería Deer Park y rehabilitar las 6 refinerías que se encuentran en el país hizo que las expectativas crecieran aún más. En número 2, y aunque no lo creas, nos está favoreciendo la guerra de Rusia y Ucrania. Al ser este uno de los países principales exportadores en materias primas, adivina quién ya lo está supliendo: México. En número 3 tenemos a los héroes anónimos, es decir, a todos los paisanos que se encuentran en los Estados Unidos trabajando y enviando dinero a sus familiares en México, pues este llegó a ser uno de los principales ingresos del país en todo el 2022. En número 4 tenemos el famosísimo nearshoring, que es básicamente trasladar las fábricas que se encuentran del otro lado del mundo a un lugar más cercano que se encuentre cerca de su país de origen. Tal es el caso de la construcción de la nueva fábrica de Tesla en México, que en otras palabras básicamente lo que quieren hacer es convertir a México en la nueva fábrica del mundo. La razón, y esta ya es mi opinión personal, es que las empresas están previniendo una posible invasión de China a Taiwán en los próximos años. En número 5, y creo que este es de los puntos más importantes a mencionar, es la tasa de interés que México ofrece al mundo, ya que los CETES te ofrecen el 11%, y considerando que el rendimiento promedio anual de la bolsa es del 10% con riesgo, los CETES en este caso no suenan nada mal. Mientras la inflación se registró del 7.82% en todo el 2022. Eso quiere decir que tienes una ganancia en términos reales del 3%. Mientras que por otra parte la tasa que ofrece Estados Unidos se encuentra al 4%. Y la inflación registrada en todo el 2022 fue del 6%. Por lo que si inviertes en Estados Unidos estarías perdiendo dinero en términos reales con una tasa del casi del 2%. Por lo que aquí ni cómo comparar. Y aquí abro un pequeño paréntesis financiero. Si piensas invertir en dólares o en pesos, siempre invierte en su moneda local. Es decir, no solo compres dólares, también invierte esos dólares para que al final puedas obtener más dinero. En el caso de Estados Unidos, la página se llama Treasury Direct. En esta podrás invertir directamente en el gobierno federal, sin intermediarios. Y para el caso de México, si decides invertir en pesos mexicanos, la página se llama CETES Direct. En ambos países, la tasa que te brindan es libre de riesgo, por lo que tampoco vas a perder dinero a menos de que el país entre en bancarrota. Ahora sí, fin del paréntesis. Y por último tenemos el turismo internacional, que día con día sigue creciendo en todo el país, convirtiendo a México como la primera potencia turística en toda América Latina. Y esto contando con un dólar que se ha fortalecido un 17% desde el 2021. Ahora este punto es para ti. ¿Crees que este tipo de cambio vaya a llegar a los 15 pesos por dólar? ¿O básicamente sea una trampa y de aquí se vaya para los 20 pesos otra vez? Te leo acá abajo en los comentarios.